Oiga, como todos los miércoles, quiero agradecer que esté con nosotros, pues en nuestra especialista, nuestra psicóloga, nuestra doctora, ya casi de cabecera, Andrómeda Valencia. Doctora, qué gusto volver a saludarnos. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Doctora, y antes que otra cosa, voy a preguntarle y voy a tomar la llamada de don Juvencio de Oaxaca, no con la palabra esta fuerte. Doctora, ¿a usted le dan miedo los temblores? Bueno, Buenas pues como tardes. decían hace ratito, primero, pues muchas gracias por estar de nuevo juntos. Y sí, claro que hay que tenerle un gran respeto a los temblores y cada uno, como mencionaban hace un momento, se vive y se experimenta de forma diferente. Sí noto que ahora, conforme va pasando el tiempo, tenemos más información y eso nos ayuda a estar un poco más tranquilos y prevenidos, pero sin duda los temblores desatan muchos miedos, mucha preocupación y ansiedad. Eso es totalmente natural. Doctora, y precisamente vamos con el tema trascendente. Doctora, uno de los miedos más grandes que tenemos los mexicanos es el miedo a los temblores, a los terremotos. Pues yo creo que sin duda va a ser uno de los temores más frecuentes, sobre todo porque vivimos en un país con mucha actividad sísmica y aunque podemos encontrar diferencias dependiendo del lugar de la República donde estemos viviendo, si tenemos con más frecuencia o no este tipo de actividad de la naturaleza, pues vamos a estar más familiarizados y a lo mejor más atentos a las repercusiones. Pero definitivamente, si vives cerca de la Ciudad de México o de las zonas donde hay más actividad sísmica, como bien decías, Oaxaca, otros lugares, Chiapas, etcétera, pues sin duda es algo que nos tiene alertas todo el tiempo. Doctora, ¿cuáles son los miedos, si los pudiéramos clasificar, los primeros tres o los primeros cinco temblores a los que le tenemos miedo los mexicanos? Y pregunto nuevamente, ¿el temblor o los temblores está incluido entre esos primeros miedos que tenemos los mexicanos? Como cuando hablamos de los miedos en los mexicanos y en general de las personas, tenemos que considerar la edad, porque justamente nuestros miedos van cambiando dependiendo de la edad que tenemos. Así que conforme nos vamos haciendo más grandes y somos más conscientes de lo que puede pasar durante un desastre natural, el temblor, los sismos, los incendios y otros desastres naturales empiezan a colocarse entre los primeros lugares. Inclusive hay personas que le tienen miedo a los tsunamis, aunque no vivan en las costas. Entonces, bueno, vamos siendo más conscientes de los efectos que tiene la naturaleza. Ahora fíjese, doctora, no solamente el temblor, estamos viendo las lluvias. Yo decía al principio de este espacio que la lluvia del 16 de septiembre, la que fue antier, la lluvia del lunes, fue la más intensa del año en la Ciudad de México. Hubo 39 puntos de encharcamientos en las autoridades, son inundaciones, fue la más intensa del año. Y desafortunadamente hay víctimas mortales, el desgajamiento de cerros y muy cerquita, eso no fue allá en un poblado lejano, allá en la sierra, no fue acá en la zona metropolitana. ¿Cuál sería el mayor miedo al que le tienen, cuál sería el mayor miedo de los mexicanos en este momento, doctora, si usted lo pudiera comentar? Pensando ya en las personas adultas, los que estamos ya en una edad económicamente activa y que estamos pues más conscientes en cierta medida de estas condiciones, el miedo a morir de forma dolorosa o mediante una situación que puede ser relacionada con algún desastre natural, pues sí está colocado dentro de los primeros. Después tenemos también situaciones que nos asustan en general a todos y de forma muy natural, como algunas cuestiones relacionadas con condiciones de riesgo a nuestra seguridad, como puede ser un asalto, un secuestro, y vamos después a colocar también, no porque sea menos, sino porque se están como peleando los primeros lugares, el temor a perder a nuestros seres queridos, sobre todo conforme vamos viendo que nuestros padres se hacen más grandes, también algún familiar que pudiera estar enfermo, alguna condición donde sabemos que existe esa situación, que en general, si te das cuenta, están pues las situaciones que no esperamos, que nos toman por sorpresa y que no podemos, como decíamos hace rato, prevenir, y aquellas que forman parte de nuestro ciclo de vida. Doctora, hay algo bien importante. Qué paradoja. Los mexicanos hacemos fiesta a la muerte y le tenemos miedo a morirnos. ¿No es ahí como una contradicción? Pues más bien es una reacción natural de todos los seres humanos y justamente en México, a pesar de que existe, por supuesto, ese temor a la muerte,
tenemos una convivencia mucho más natural que en otros países y esto también facilita que podamos tener un proceso de comprensión de esta parte que forma parte de nuestro ciclo de vida, pero que a veces dejamos de lado y no queremos platicar mucho al respecto. En México, no solamente hablamos de nuestros familiares cuando están vivos, sino todavía después de la vida y genera también pues mucho estas condiciones en donde vamos a poder también tener cercanía, aunque ya no estén nuestros familiares con nosotros. Entonces, eso es una gran diferencia a nivel cultural. Tocaba algo fundamental. Dice, gracias doctora por darnos tan buena explicación de los miedos. Renato Varela. Doctora, algo fundamental, decía usted ahorita, pero el mexicano es distinto. Digo, quienes hemos conocido otros países o vivido en otros países, la muerte le tiene una connotación muy diferente. La muerte para el mexicano es, porque diría prácticamente hasta festiva. Y lo digo con conocimiento de causa, ¿eh? Hay países donde la muerte significa totalmente distinto a lo que tenemos nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, doctora. Totalmente, aquí la muerte nos acerca también a una festividad y es muy interesante porque cuando hablamos de la muerte en México, hablamos también de tener la capacidad de disfrutar la vida. Está esta situación muy unida y tenemos entonces una cultura que ama estar vivo, pero que también reconoce que las cosas no terminan aquí y que esta idiosincrasia, este aspecto cultural tan interesante, pues nos permite seguir de fiesta con la gente que queremos, justamente en Día de Muertos, también toda la preparación previa con los altares y todos estos rituales que de cierta manera nos van ayudando a sanar un poco de esas pérdidas que pueden ser tan dolorosas, precisamente porque tenemos otro acercamiento y nos gusta visualizarlo también con alegría. Soraya Castro de Ledomex, tan queremos a la muerte que el pan más rico es el de muertos, que si ya lo probamos, que ya está en las panaderías. Le pregunto, ¿ya lo probó, doctora? Claro, claro, somos verdaderos fans de los diferentes tipos de pan de muerto que hay a lo largo de todo nuestro país y está el pan de muerto y muchos otros alimentos que se preparan con especial cariño en estos días. Oiga, pero estamos hablando ahí de la muerte, estamos hablando de los miedos. Yo le pregunto, doctora, ¿cómo combatimos los miedos? Y más allá de las edades, usted comentaba, si es una persona productiva, adulta productiva, ¿cómo le decimos a los niños? El niño debe tener sus propios miedos por su edad, el adolescente, el joven, el adulto. ¿Cuál sería como una forma, una catarsis o un consejo para combatir los miedos? Porque a veces le tenemos miedo prácticamente a todo y muy sabiamente ahora en redes sociales se dice, la mayoría de los miedos que tú tienes casi nunca se llegan a cumplir o se llegan a dar. ¿Qué le podemos decir a la gente cuando tiene sus miedos? Cada quien tiene los suyos, los propios. ¿Qué consejo le daríamos? Bueno, algo muy importante es reconocer que sentir miedo es una parte adaptativa. Gracias a que tenemos esta emoción y que de repente se dispara, somos más prudentes y cuidadosos en ciertas cosas. Algo que nos ayuda mucho a regular la intensidad de esa emoción es que hagamos un ejercicio muy sencillo como una prueba de realidad. Esto que me está preocupando, ¿es algo que en verdad está sucediendo o es algo que me imagino que puede pasar? Si lo que te está generando esta preocupación es algo que está en el futuro, pues vale la pena que lo tomes con calma y te regreses al presente por un momento para saber cómo actuar en el momento actual y no quedarte con esta reacción que puede generar que todo tu cuerpo se acelere, que el corazón se te salga del pecho, cuando en realidad todavía no ha pasado eso que tanto te preocupa. A veces solamente está en nuestra imaginación. Oiga, María Antonieta DF Coyoacán, díganos cómo lo hacemos para combatir el miedo a los temblores. Yo me paralizo. María Antonieta DF Coyoacán. ¿Qué le decimos a María Antonieta? Un saludo, María Antonieta. Se paraliza con los temblores. Muchas personas les pasa lo mismo que a ti, María Antonieta. Muchas gracias por compartirnos esta situación porque creo que nos va a servir para comentarle a todas las personas que una de las cuestiones importantes es que justamente en los temblores el estar preparados
el participar en actividades como la de este jueves que involucra el simulacro y saber qué hacer, hacia dónde movernos, saber que esto a veces nos sobrepasa y entonces tener el apoyo de algún familiar o de alguna persona que nos pueda ir dando ese acompañamiento para no sentirnos solos en este tipo de ejercicios y sobre todo tener como visualizado también de manera positiva que estos son ejercicios. Y cuando ya nos encontramos en una situación real donde no estamos haciendo un simulacro, donde no estamos haciendo un ensayo y de repente nos toca a la mitad de nuestro día en una actividad cotidiana el tener que experimentar un sismo, un temblor, es muy importante que cuidemos nuestra respiración. Tratar de regular la intensidad de nuestra emoción a partir de cómo vamos respirando es una excelente herramienta. Y el segundo elemento muy importante es tratar de ubicar que nuestro pensamiento se quede en lo inmediato que vamos a hacer para que entonces no generemos una reacción que pueda desencadenar mayor miedo o temor. Recordemos entonces que el miedo te dice, ojo, estás ante una situación de peligro, pero la respiración te calma, te concentra, ves la puerta, te empiezas a organizar y entonces podemos empezar a movernos. La respiración es una pieza muy sencilla que todos podemos usar y que se ha comprobado que va a servir para regular la intensidad de tu emoción. Ahí tiene un mensaje, usted lo puede ver también, Penélope, algunos tips para el manejo del miedo colectivo. ¿Qué le dice, doctora? Buenísima pregunta también. Muchas gracias por compartirnos estas inquietudes, porque a veces tú vas muy tranquilo, estás saliendo del edificio de tu casa y te encuentras que tus vecinos, tus compañeros de la oficina, algunos niños están llorando y la verdad es que esta es una emoción que se contagia fuertemente. Entonces, generar estrategias de primeros auxilios psicológicos, estrategias de contención y de calma, no seguir haciendo más grande este temor, no gritar, no empujar, tratar de estar en un espacio seguro y recordarle a las personas que están con nosotros, pues que justamente van a poder estar ya en una situación fuera de ese peligro, nos ayuda a que ese miedo colectivo no se empiece a esparcir y que termine generando pues respuestas desadaptativas, porque acuérdense que el temor también se contagia. Entonces, si tú te calmas, ayudas a calmar al de al lado. Fíjese lo que nos dice Kaguya Bin, espero haberlo pronunciado bien. ¿Cómo manejar el miedo con niños chiquitos? Usted también lo puede leer, doctora. Claro que sí. Pues miren, aquí tenemos también otra situación importante. Los niños pequeños van a reaccionar mucho imitando las respuestas que nosotros tenemos. A ellos les puede asustar el sonido de la alarma, les puede asustar que de repente los cargues, que te los lleves corriendo, pero si practicas durante los simulacros y les dices a los niños, así se escucha cuando tenemos que salir rápido, esto es lo que tenemos que hacer, aquí está la mochila de emergencia, aquí está la correa del perro, vamos a hacerlo más rápido y a ver quién gana. Es decir, trabajarlo con ellos de una forma lúdica, divertida y sobre todo anticipada. Algo que es muy importante es que estos son muchos estímulos que por supuesto van a asustar a los más grandes y a los más chicos de la casa, inclusive a nuestras mascotas. Entonces, algo bien importante es aprovechemos los simulacros para practicar y poner los ejemplos. Veo por aquí también que nos dice Dione, ¿verdad? ¿Algún tip para los médicos veterinarios que tenemos bajo nuestro cuidado La vidas? interrumpo, doctora, porque Juan Tapia también, miedo a las mascotas, también dice, miedo para quitarle el miedo a las mascotas. También Juan Tapia junto con Dione Almeida, que creo que es veterinario. Claro, pues sí, porque muchos de nosotros tenemos en casa, en nuestros departamentos, en nuestro hogar, a otra extensión de nuestra familia que son justamente nuestras queridas mascotas y es muy importante por eso que ellos también formen parte de los simulacros, que también salgan con nosotros y que estén también familiarizados. Y nuevamente, una forma muy importante de trabajarlo es la prevención. ¿Qué hacer? ¿Dónde nos vamos a mover? ¿Cómo lo cargo? Si es fácil cargarlo o no. Y bueno, estamos pensando en perros, pero habrá quien tenga a lo mejor por ahí un gato que se esconde, por ahí puede tener a lo mejor otro tipo de mascota y hay que tener dentro de nuestros planes de evacuación también qué hacer con ellos. Familiarizarnos con los ruidos, los sonidos, el movimiento ayudará muchísimo.
Pues doctora, yo quiero agradecer, tengo más llamadas, pero ya también tenemos las otras participaciones, entonces un gusto platicar con usted, qué bueno que ya somos de casa, somos del mismo equipo y vean la respuesta, se quedan 2 o 3 llamadas, una disculpa, tengo más participaciones, entonces, doctora, ¿dónde la pueden encontrar? ¿Cómo pueden contactar con usted? ¿Redes sociales, teléfono, algún lugar? ¿Cómo le hacen las personas? Claro, pues aquí en pantalla tenemos el dato de nuestro Twitter. Estemos en contacto a través de lo que antes llamábamos Twitter, ahora X, para que podamos intercambiar dudas y comentarios y seguimos muy atentos para apoyarnos y hacer una buena comunidad ante estos eventos que nos pueden tomar por sorpresa, pero que ahora también podemos trabajar en saber qué hacer. Ahí está, muchas gracias, doctora. Un gusto, muy buenas tardes. Nos Que vemos estén la muy próxima bien. semana. Hasta luego, gracias.